fascina, me parece que es un canto muy emotivo en el que la música y obviamente la letra nos lleva a que nosotros glorifiquemos a nuestro Dios y que digamos, Señor, qué maravilloso va a ser el día en el que toda la tierra tenga que inclinarse delante de ti. Amén. Qué maravilloso, o sea, yo no me puedo imaginar lo impresionante que va a ser ver a nuestro Señor Jesús regresar entre las nubes. Yo no sé si nos toque verlo desde aquí o desde dónde tengamos que verlo, desde la tierra o desde qué lugar nos toque verlo, pero ver a Jesús regresar en gloria va a ser algo majestuoso. Así es que, hermanos, preparémonos porque ese día sin duda va a llegar. No sabemos en qué momento, pero va a llegar el momento en el que nuestro Jesús va a regresar por nosotros como todo un rey lleno de gloria, de poder, de majestad. Hermanos, vamos a hacer una oración antes de iniciar con el estudio de la palabra de Dios. Señor, qué hermoso es poder estar en tu presencia. Señor, qué privilegio tan grande el poder ahora tener acceso directo a la presencia del Padre. Gracias, Jesús, por este regalo que tú nos has dado a través de la salvación. Gracias, Jesús, por este privilegio de sabernos tus hijos, Señor, de saber que todas las promesas que hay en tu palabra son reales para nosotros, Señor, y que si aún no hemos visto cumplidas todas, en su momento lo veremos, Señor, como esta promesa de que tú dijiste que vas a regresar por nosotros, Señor, y nosotros confiamos que es real y nosotros anhelamos el momento en el que eso lo podamos ver con nuestros ojos. Gracias, Señor, porque durante nuestra vida aquí en la tierra tú también estás con nosotros y nos permites conocerte, Señor, nos permites ir de tu mano, Dios, y eso es un privilegio, Señor, eso es algo maravilloso, Señor, y te agradecemos pues mucho, Señor. Permite que ayúdanos, Señor, para que nuestras vidas reflejen lo que tú has ganado por nosotros, Señor, que todo lo que nosotros hagamos y digamos, Señor, muestre que tú eres el Señor de nuestras vidas. Amén. Señor, te pido que bendigas no tu palabra, porque yo sé que ella ya es bendita, sino que todo lo que salga de mi boca, Señor, que sea para bendición de mis hermanos, Señor, que tú limpies cualquier palabra que salga de mi boca, Señor, y que pueda llegar directamente al corazón de mis hermanos, porque no son mis palabras, Señor, sino es la tuya. Amén. Es lo que tú has inspirado a hombres para escribir en la palabra, Señor, y que eso sea lo que llegue al corazón de mis hermanos. Amén. Gracias, Dios, por tu bondad. Amén. Amén. Hermanos, ¿pueden tomar su lugar? Y quiero preguntarles, hermanos, ¿ustedes se acuerdan de cuál es el tema que estamos viendo en este mes? ¿Sí? El tema del mes es llevando nuestra fe a otro nivel. Y la semana pasada nos predicó Eli Contreras sobre justamente cómo podemos hacer que nuestra fe llegue a otro nivel. Entonces quiero preguntarles, hermanos, ¿se acuerdan de lo que habló nuestra hermana Eli? ¿Cuáles eran los puntos que ella nos dio o los consejos basados en la historia de Pedro y Cornelio para que nuestra fe pueda crecer? ¿Se acuerdan? Muy bien, Elsis, la oración sí. ¿Alguien más se acuerda de otro punto? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y nos falta otro. Ahorita se los voy a decir. Pero a lo que quiero llegar ahorita que les estoy haciendo esta pregunta es que muchos dijeron, qué buen mensaje. El Señor nos habló. Pero una semana después, ¿qué cree? Ya no nos acordamos casi de nada. Y los que se acordaron, estoy segura que es porque ya estoy viendo aquí la libretita de Isra, anotó. Entonces, hermanos, quiero hacerles un desafío que ya les he hecho en otras ocasiones, pero hoy lo voy a hacer un poco más concreto. Los quiero invitar, Iglesia Betania, a los que estamos aquí presenciales y a los que estamos en nuestra casa, los quiero desafiar a que seamos una iglesia que anote. Mire, el Señor nos dio un buen cerebro. Él lo planeó, Él lo estructuró, pero a veces se nos olvidan las cosas. Entonces, hermanos, la única manera de que no se nos olviden las cosas es si las anotamos. Entonces, Iglesia Betania, hay que hacernos una iglesia que tenga la cultura de anotar para no olvidar.
Entonces, el Cita, a los que están aquí, me va a hacer favor, el Cita e Isra me va a hacer favor de darles una hoja, una pluma, y si ustedes quieren anotar, háganlo. Si usted no quiere hacerlo, pues no lo haga. Pero también en casa, hermanos, búsquense una hoja, de preferencia un cuadernito, y entonces ustedes anoten. No porque vaya a predicar yo, eso no es lo importante. Lo importante es que no olvidemos lo que el Espíritu Santo nos dice domingo tras domingo. Se nos olvida y probablemente por eso es que nuestras vidas, hermanos, siguen en algunos casos, pues casi igual. Pero si recordamos los consejos, las invitaciones, las exhortaciones que el Espíritu Santo nos hace a través de los hermanos que predican, hermano, entonces podremos tener más claridad de lo que la palabra de Dios nos habla. Entonces, hermanos, les están dando estas hojitas. Y el segundo reto número 1, anote. No solo hoy, sino cada domingo anote. Reto número 2, tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Comunícate Betania. La mayoría de nosotros estamos en él, ¿verdad? Entonces, quiero invitarlos a que una vez que usted tenga su nota, no solo de este domingo, sino de cualquier domingo, le tome una fotito y la suba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tal vez un hermano no entró a la predicación, no estuvo en la transmisión. Y entonces cuando él lea sus notas, va a decir, ok, ¿de qué se trató todo el mensaje entonces? Aquí estoy viendo un concentrado de lo que el hermano guardó personal para él. ¿De qué se trató? Entonces vamos a animarnos, iglesia, para que los que no han entrado a la transmisión por algún motivo, vean las anotaciones de los demás y se animen para buscar la transmisión anterior en las páginas de Facebook o YouTube, que ahora tenemos, pues, no sé cómo poder decirle. Pues ahora tenemos esta posibilidad de volver a ver las predicaciones, los estudios. Entonces, reto número 1, anotemos, no todo, anote lo que el Señor le habló a usted. Y reto número 2, tómenle una foto y subámoslo al grupo de Comunícate Betania y pues mostremos de qué habló el mensaje, no solo de hoy, sino los estudios, la femenil, los jóvenes que tienen sus reuniones sábados y domingos, de sus anotaciones, hermanos, tomen una foto y subámoslo al grupo de WhatsApp. Bueno, hermanos, pues les voy a recapitular solamente los puntos que nos dio nuestra hermana Eli la semana pasada, porque la predicación de hoy es una continuación de lo que vimos la semana pasada. Entonces, nuestra hermana Eli, en su mensaje de la semana pasada, nos dijo, para crecer en la fe, para llevar nuestra fe a otro nivel, debemos, 1, desarrollar una vida de oración. No lo voy a explicar, ya ella lo hizo la semana pasada muy bien, pero desarrollar una vida de oración. Número 2, ser confrontados por la palabra de Dios. Y número 3, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Esos fueron los 3 puntos basados en la historia de Pedro y Cornelio que vimos la semana pasada. Entonces, si yo les pregunto en este momento, como ya lo anotaron, ya sabrán cuáles fueron los puntos de la semana pasada. Número 1, desarrollar una vida de oración. Número 2, ser confrontados por la palabra de Dios. Y número 3, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pues bueno, hermanos, después de estas invitaciones que les hice, quiero que vayamos a Hebreos. Esta carta de Hebreos que no tiene un escritor identificado. Muchas personas piensan que el escritor de Hebreos es Pablo. Sin embargo, como él no se atribuye directamente la carta, pues no es oficial que Pablo escribió la carta de Hebreos. Pero no importa quién haya escrito, sin duda que el que inspiró la carta de Hebreos fue el Espíritu Santo. Vamos al capítulo 11, hermanos. Está un poco largo este capítulo de Hebreos 11, pero cada que lo leemos, ya solamente con leer el capítulo de Hebreos 11, hermanos, nuestro espíritu se anima. Nos dice,
tú puedes ser como estos héroes de la fe. Entonces vamos a darle lectura a Hebreos 11. Los que tengan su Biblia les pido que la abran para que no nada más la escuchen, sino que también la vean. Y entonces al ocupar más sentidos el aprendizaje es mejor. Entonces vámonos a la carta de Hebreos 11. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob y coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Vámonos al versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que eso dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron
apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Estuvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes de nosotros. Este capítulo, bueno, si vamos a hablar de la fe, es un obligado hablar de Hebreos 11. Hebreos 11 es un capítulo de la palabra de Dios que solamente con leerlo nos debe animar, hermano. Solamente de mirar lo que otras personas creyendo a futuro en el Mesías hicieron. Porque dice la palabra de Dios que ellos no lo vieron. A ellos no les tocó conocer al Mesías. Ellos creyeron hacia el futuro. Creyeron que lo que los profetas decían que iba a venir el Mesías era real. Y dice la palabra de Dios que les fue contado por justicia. A todos estos héroes de la fe, no les tocó ver lo que nosotros ahora ya disfrutamos. Y aún así, ellos estuvieron dispuestos a dar su vida entera por compartir el evangelio, que aunque todavía no llegaba, por compartir la profecía del Mesías, por hablar lo que Dios les decía que tenían que decirle al pueblo, por vivir vidas que mostraran quién era su Señor. ¿Ustedes creen que ellos, todos los héroes de la fe, llevaron su fe a otro nivel, hermanos? ¿Cómo ve, hermanos? ¿Creen que, pues sí, o sea, sí tenían otro camino recorrido que tal vez nos falte a nosotros recorrer? Mire, estos hombres de la fe, a mí me parece increíble porque no nacieron diferentes que usted y que yo. Cuando ellos nacieron, Dios no les puso un extra de fe. Eran hombres igual que ustedes y que yo. Es más, la palabra de Dios nos muestra sus debilidades. Nos habla de que Moisés no podía hablar bien, ¿se acuerdan? Que Gedeón estaba escondido porque tenía miedo. Que Sara se rió de la promesa del ángel porque ella ya era estéril y su esposo era muy anciano como para que ellos pudieran tener un bebé. Isaac mintió porque temía por su vida y le pidió a su esposa que engañaran para que no probablemente lo mataran. Rahab era una ramera. David había cometido adulterio. Pablo buscaba cristianos para encarcelarlos y después matarlos. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el mundo no era digno de ellos. Y me encanta esto de la palabra de Dios porque la palabra de Dios no nos los muestra como personas que jamás cometieron algo malo. La palabra de Dios no nos pone como este estándar de personas a las que nosotros jamás vamos a poder llegar, pues porque eran diferentes. La palabra de Dios nos enseña que eran personas igual que usted y yo. ¿Usted tiene miedo? Gedeón también lo tuvo. ¿Usted, no sé, de pronto le cuesta trabajo hablar frente a las personas? Pues a Moisés también le tocó. Él era así y tuvo que enfrentarse al rey de la potencia del momento. Porque fueron hombres que se mantuvieron viendo al invisible. Y esa frase a mí me fascina porque dice se mantuvieron, o sea, se quedaron siempre con su vista puesta en el invisible, en lo que Dios les decía. Estos hombres creyeron en Dios aunque jamás hubiera llovido, porque si Dios decía que iba a haber un diluvio, entonces era real. Estos hombres marcharon alrededor de unas murallas por 7 días, aunque jamás se había caído una construcción de ese tamaño solo por marchar y gritar. Pero si Dios había dicho que así sucedería, entonces ellos creyeron lo que Dios decía y sucedió.
Estos hombres, hermanos, que fueron presos, aserrados, puestos a prueba, a filo de espada, que fueron maltratados, lo hicieron por un Mesías que ni siquiera lograron ver. No se necesita, hermano, que nosotros nazcamos especiales, no se necesita nacer especial, se necesita creer que nuestro Dios es un Dios real y que lo que Él dice es verdad. Así es que, hermanos, para llevar nuestra fe a otro nivel, para crecer en la fe como estos héroes de la fe, vamos a ver en Hebreos 12, del versículo 1 al 3, cómo podemos hacer nosotros para también llevar nuestra fe a otro nivel, para crecer en la fe. Dice Hebreos 12, 1 al 3, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice este capítulo de Hebreos 12, por tanto, o sea, por todo lo anterior que ya les dije en el capítulo 11, nosotros, Iglesia Betania, nosotros también tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos. Y esta grande nube de testigos, hermano, habla de todos los héroes de la fe de los que habla el capítulo 11. Nos habla de que nosotros tenemos este ejemplo de personas como usted y como yo que lograron llevar su fe a otro nivel por poner su mirada en Jesús. Entonces, ya que ustedes tienen, Iglesia Betania, este testimonio, este ejemplo de todos los héroes de la fe, dice, despójense de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, hermanos, para crecer en la fe, aligérate. Para crecer en la fe, aligérate. Quítate el peso que traes para que puedas correr con más ligereza. Alguna vez les he hablado acerca de la historia del progreso del peregrino. Si usted no conoce esta historia, hermano, los invito a que la lean. A mí me gusta mucho, también me hace recordar cuando yo estaba en la iglesia infantil. Y claro que en ese tiempo pues no nos pasaban videos ni nada, era un libro en blanco y negro que solamente tenía unas imágenes grandes de este hombre llamado Cristiano, que es el personaje principal del escrito de Juan Bunyan del Progreso del Peregrino. Y este hombre cristiano, no recuerdo toda la historia porque era muy pequeña, pero hay una imagen que se quedó grabada en mi mente para siempre. Y es la historia de la imagen de este hombre cristiano que lleva una carga muy pesada en su espalda y así va por las veredas y obviamente pues se cansa constantemente porque trae una carga muy grande en su espalda. Pero cuando este hombre cristiano llega a la cruz, él se arrodilla y esa carga que traía en la espalda se veía en la imagen, me acuerdo, que iba rodando colina abajo. Y yo guardé esa imagen por siempre en mi mente, porque a mí me pareció impresionante lo que la obra de la cruz hacía en mi vida. Yo creo que yo tendría unos 6 años, tal vez como Joel, y el ver todos esos pecados que él traía cargando y que cuando llega a la cruz y reconoce quién es Jesús, cae todo de su espalda, a mí me impresionó. Y cuando leí este pasaje de Hebreos decía, pues igual que la imagen de Cristiano en la cruz, dice, aligérate, quítate todo el peso del pecado que te asedia. Hay un hermano, dice, el justo no peca a gusto. Y es una realidad, hermano. A veces pensamos que ya tenemos que dejar por completo el pecado, que sí, por supuesto, vamos camino a eso, pero es un proceso. Cada vez, hermano, se trata de que nosotros las cosas que ya hacíamos constantemente las vayamos dejando. Es un camino hacia la santidad. No significa que usted, pues, de golpe pueda dejar aquellas cosas que para usted son una tentación. En algunos casos lo son, pero en la mayoría de nosotros es un proceso que constantemente estamos luchando. Y
Probablemente hay cosas que hemos logrado ya vencer. Sin embargo, tenemos que mantenernos firmes en ese querer agradar a Dios, en ese mantenernos alejados del pecado. Y mire, la obra de Cristo, el poder del Espíritu Santo y nuestras decisiones son las que nos hacen vivir alejados del pecado. Pero el Señor Jesús ya hizo su obra en la cruz. El Espíritu Santo constantemente nos recuerda cómo debemos vivir. Entonces, la tercera parte, ¿a quién le corresponde? A nosotros. Por eso los puntos de este mensaje están enfocados hacia acciones que nosotros tenemos que hacer. Porque aunque en todo momento la ayuda del Espíritu Santo pues es lo primordial, la obra de Jesús en la cruz es lo primordial, es algo que Él ya hizo a favor de nosotros. Entonces ahora la responsabilidad es de nosotros. Por eso aligérate del pecado que traes cargando y que te impide correr tal vez la carrera. En el original, esta palabra de aligérate significa rechaza. Rechaza el pecado que constantemente te asedia. Mi hijo Daniel no le gustan los chícharos. Luego no sabe que se llaman chícharos, pero sabe cuál es el chícharo. Y entonces yo a veces se los escondo en diferentes presentaciones para que él se coma los chícharos, pero en cuanto él siente la forma del circulito en su boca, y por más que le hemos dicho, Daniel, cómete los chícharos, él no come chícharos. Él rechaza los chícharos, no importa la presentación en la que vengan. Daniel no quiere comer chícharos. Pues algo así, hermanos, debe pasarnos con el pecado. No importa en qué presentación se nos muestre el pecado, usted debe rechazar el pecado que viene a nuestras vidas. Rechacemos el pecado. Cada vez debe ser menos lo que nosotros pequemos. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en la tentación de Jesús dice Lucas 4:13, cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, lo dejó hasta la siguiente oportunidad. Mira, hermano, la tentación va a seguir llegando a su vida. Mientras nosotros estemos en este cuerpo, la tentación seguirá llegando. Lo que debe ser diferente es nuestra respuesta ante la tentación. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo trabaje más en nuestra vida, el rechazo hacia el pecado va a ser cada vez algo más sencillo, porque nuestra vida estará más cargada hacia obedecer a Dios que hacia hacerle caso a los deseos de nuestro cuerpo. Hay una explicación que habla sobre unos caminos que se forman en el cerebro. Y dice esta, pues como no sé, investigación o descubrimiento sobre el funcionamiento del cerebro, que cuando nosotros hacemos ciertas actividades se van haciendo de neurona a neurona, como que se van haciendo conexiones. Y mientras más practicamos esa actividad, la conexión ya es como más fuerte, más segura. Igual que como cuando en el bosque nosotros vemos que ya hay sendas que se han ido trazando naturalmente por el paso de las personas por ahí. ¿Usted ha visto esos caminos? Sí. No son caminos que alguien fue a ponerle piedras, son caminos que por transitar tanto por ahí, pues ya está marcado el caminito y uno pues sigue pasando por ahí, así que afianza el camino. Lo mismo pasa en nuestro cerebro y lo mismo pasa con el pecado. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de pecar una vez, 2 veces, 3 veces, ese camino se va pues fortaleciendo. Y entonces a veces nuestro cerebro automáticamente se va por ese camino de pecado en lugar de irse por un camino pues de verdad hacia las cosas buenas. Como una persona cuando miente mucho. Cuando yo era pequeña tenía esta inclinación hacia decir mentiras todo el tiempo. Todo el tiempo mentía para ver si podía salvarme del regaño, para ver si podía salvarme de un embarazo, para ver si podía salvarme del castigo. Entonces en mi mente de niña, pues mentir era la forma más, cómoda o lo mejor que yo podía hacer, aunque pues finalmente me descubrían y pues mentía y me tocaba doble por lo que había hecho y por la mentira.
pero mi cerebro se acostumbró a mentir. Y entonces cuando alguien decía algo, yo de inmediato decía, yo no fui, aunque había sido yo. Porque el cerebro se acostumbra. De hecho, tenemos algunos videos en los que mi mamá pregunta, ¿quién rompió esto? Y yo grito, yo no fui. Y finalmente, pues sí había sido yo. Entonces, nuestro cerebro va creando estas conexiones. Nuestra carne conoce qué es lo que a nosotros nos gusta, hacia dónde tenemos como tendencia a pecar. Y si nosotros no refrenamos eso, automáticamente estaremos yéndonos por ese camino de pecado. En la palabra de Dios tenemos ejemplos de personas que pudieron elegir el camino del pecado y sin embargo refrenaron, rechazaron el pecado que los estaba asediando y pudieron darle pues gloria a Dios con lo que ellos hicieron en su vida. Por ejemplo, José pudo haber decidido caer en la tentación del adulterio. Y sin embargo, él dijo, yo no le voy a hacer esto a mi Dios. ¿Cómo podría yo pecar de esta manera contra mi Dios? Y rechazó tajantemente el pecado. Daniel, Misael, Ananías y Azarías podían haber comido de lo sacrificado a los ídolos en Babilonia. Y sin embargo, rechazaron esa comida porque ellos sabían de dónde provenía. Los tres amigos de Daniel, Misael, Ananías y Azarías, rechazaron inclinarse ante la estatua y por eso los echaron al horno de fuego. Ellos pudieron haber aceptado inclinarse para salvar su vida, sin embargo los rechazaron. Rechazaron tajantemente el pecado y la Biblia nos muestra cuál fue el resultado de que ellos tomaran una decisión a favor de honrar el nombre de nuestro Dios. Daniel tuvo la oportunidad de hacer lo mismo y no lo hizo. Se mantuvo orando a nuestro Dios en lugar de querer salvaguardar su vida. Y vemos la respuesta de Dios en el caso de todos estos hombres que decidieron honrarlo a Él antes que hacer caso a sus deseos. El Señor Jesús nos dijo en los evangelios, oren constantemente, ¿para qué? Para que no entren en tentación. El Señor Jesús sabe cómo es que nuestra carne opera. El Señor Jesús sabe que también viene el enemigo y nos tienta. Y nosotros hacemos caso al enemigo en lugar de hacer caso a lo que nuestro Dios nos ha dicho. Entonces Jesús dijo, el antídoto para no caer en tentaciones, orar constantemente. No se den permiso, hermanos. Ustedes saben cuáles son los caminos que ya tienen transitados en cuestión del pecado. Cada uno de nosotros sabe cuál es la tentación a la que constantemente cedemos, ante lo que sucumbimos. Y no necesitan decirme cuál es la tentación ante la que ustedes caen, pero si ya la han reconocido, no se den permiso. En nuestra casa, mi esposo les ha dicho esto en algunas ocasiones, pero en nuestra casa no nos damos permiso de ver series que tengan algunos desnudos. No nos damos ni siquiera el permiso, por mucho que nos recomiendan la serie y que tal vez vemos que ganaron premios y que tienen una trama muy buena, en nuestra casa no nos damos ese permiso, porque no queremos regresar a caminos de los que el Señor ya nos ha sacado. Y tampoco queremos inducir a nuestros hijos en caminos que todavía ni entran, pero que por lo que nosotros estamos haciendo, ellos puedan seguir. Entonces, iglesia, para aligerarnos, no nos demos permiso. Frenen, rechacemos el pecado, porque es un asunto de decidir no hacer lo que ofende a nuestro Dios. Entonces, para crecer en la fe, aligérate. También para crecer en la fe, disciplínate. Dice Hebreos 12:1 en la segunda parte, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo, aunque les decía al principio que no está como comprobado que Pablo haya escrito Hebreos, tenemos varias analogías de esta palabra carrera en las cartas de Pablo, sobre todo en Corintios. Y es porque en esta ciudad de Corinto había un concurso como las Olimpiadas, en la que habían muchos atletas. Era la segunda competencia más importante de Grecia. Primero eran los Juegos Olímpicos y después estaban estos Juegos en Corinto. Así es que Pablo les habla a los corintios diciéndoles
que ellos tienen cómo tienen que vivir esta vida que es una carrera. Y ahorita más adelante lo vamos a leer. Entonces, esta carrera de la que nos habla Hebreos 12, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, es nuestra vida cristiana. Corre con paciencia la vida cristiana que tienes por delante. Y quiero que vayamos a 1 Corintios 9, del 24 al 27. Va a ser en Nueva Traducción Viviente, entonces voy a leérselos aquí. Dice, 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. El apóstol Pablo en esta carta de 1 Corintios nos compara con atletas. Dice, corran de tal manera, dice que los atletas corren para llevarse un premio, ¿verdad? Dice, todos corren, pero ¿cuántos se llevan el premio? Uno nada más. Entonces nos compara a nosotros con estos atletas. Nuestro hijo Joel, como muchos de ustedes saben, practica taekwondo. Lleva dos años haciendo este deporte, pero constantemente cuando es día de entrenamiento tenemos problemas para hacer que Joel entre al taekwondo. Y entonces Joel llora y Joel se enoja y nos dice, ¿por qué tengo que ponerme a entrenar si mi hermano sigue jugando? ¿Por qué tengo que ir al entrenamiento si mis primos están divirtiendo? ¿Por qué tengo que ir al entrenamiento si estaba viendo la televisión? Joel se frena mucho para entrenar, no le gusta dejar de hacer lo que está haciendo por irse a entrenar, pero cuando le toca hacer examen de grado y le dan una cinta nueva, o cuando va a los combates y regresa con medallas, ¿cómo creen que se siente Joel? Muy feliz. Y entonces aprovechamos ese momento para decirle, esto es el fruto de todas las veces que tú entrenaste, de todas las veces que en lugar de quedarte viendo la televisión, te fuiste al entrenamiento. De todas las veces que en lugar de ponerte a jugar, te fuiste a entrenar. De todo eso, este es el resultado. Cuando él está entrenando, no se da cuenta de cuál va a ser el resultado, pero cuando puede ver el resultado, se siente muy feliz y, por supuesto, orgulloso de lo que logró. Nuestra carrera en la fe, hermanos, requiere disciplina. Actividades que fortalezcan nuestra fe. ¿Cómo cuáles? Como la oración, leer la palabra, alabar. ¿Qué otra cosa, qué otra actividad fortalece nuestra fe? Asistir a la iglesia, congregarnos, sí. Estas actividades fortalecen nuestra fe y nosotros tenemos que ejercitarnos en ella. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Ejercítate en la misericordia, ejercítate en el fruto del Espíritu Santo. Y a esto quiero hacerle dos precisiones. El fruto del Espíritu Santo es un solo fruto. No podemos tener amor, pero no tener dominio propio. No podemos tener paz, pero no tener benignidad. Se lo explico de otra forma. ¿Usted conoce las mandarinas? Cuando nosotros pelamos las mandarinas, ¿qué encontramos? Varios gajos. ¿Pero todos esos gajos son mandarinas diferentes? Es una sola mandarina, pero que tiene diferentes gajos. Eso, en una explicación muy simple, es el fruto del Espíritu. Es un solo fruto con diferentes gajos. Entonces nosotros no podemos tener un fruto y el otro no. Yo sé que se van ejercitando. ¿Y cómo los ejercitamos? Pues en las circunstancias diarias, hermanos. Necesitamos, el fruto del Espíritu solamente se desarrolla si se ejercita. ¿Alguna vez usted ha ido al gimnasio, pagado la cuota de inscripción y al otro día tiene sus músculos desarrollados? ¿Verdad que no? Si fuera así, todos nosotros ya hubiéramos ido a pagar una buena cantidad al gimnasio para amanecer al otro día con un cuerpo, pues al menos fuertecito. Pero así no funciona. Necesitamos ejercitar nuestros músculos para que podamos tener un resultado
pues, no sé, agradable. Lo mismo pasa con la fe, lo mismo pasa con el fruto del Espíritu Santo. Se necesita ejercitar en las circunstancias diarias que vivimos. Todos los días cuando usted sale al tráfico, en lugar de enojarse, pues no sé, puede ir cantando una alabanza. Puede levantarse más temprano y entonces ir tranquilo en el tráfico. Cuando usted tiene un problema en casa, en lugar de dejar que su enojo aflore, haga uso del dominio propio. El Señor no nos va a mandar circunstancias cuando nosotros ya dominamos todo. Nos manda las circunstancias para que nosotros aprendamos a ejercitar y dominar el fruto del Espíritu, que Él ya nos lo ha dado, pero nosotros tenemos que ejercitarlo. Entonces, el fruto del Espíritu es uno solo y se desarrolla si lo ejercitamos. Otra de las disciplinas que ustedes dijeron fue disciplínate en la lectura de la palabra de Dios y en la oración. Y ahora con esto de la pandemia y que la mayoría estamos en casa haciendo home office o los niños que tienen escuela en casa, yo sé que los horarios se han hecho un relajo. Sin embargo, hermanos, debemos buscar tiempo para pasar tiempo exclusivo con Dios. Las que somos mamás de hijos, pues que dependen de nosotras, sabemos que desde que abren sus ojos hasta que los cierran, gritan una palabra todo el día. ¡Mamá! Todo el día están diciendo mamá, mamá, mamá y buscando que mamá resuelva las cosas. Y no tenemos un tiempo exclusivo sin que nuestros hijos griten mamá para poder leer la palabra de Dios o para orar tranquilas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues levantarnos más temprano, hermanas. Dedicarle un tiempo especial al Señor, solo Él y nosotras. Si hay ruido, cosas que nos distraigan, va a ser difícil que usted pueda concentrarse. Pero si tenemos este tiempo especial con nuestro Señor, entonces podremos tener intimidad con Él. O tal vez usted diga, es que, ¿qué crees? No me dan ganas de orar. No, como que estoy muy triste, no tengo ganas de orar. Pero ¿en qué momento en la palabra dice, cuando ustedes estén felices, oren? La palabra de Dios jamás habla de que nuestro estado anímico debe ser un motivo para hacer o para no hacer alguna cosa. La palabra de Dios dice, oren sin cesar. Ora si estás feliz, ora si estás triste, ora si estás cansado, ora si estás sano, ora si estás enfermo, ora si tu familia está toda alabando a Dios, ora si tu familia no está alabando a Dios, ora si hay escasez, ora si hay abundancia. Pero buscamos a Dios 5 minutos y queremos que Él resuelva. O le decimos, Señor, ¿por qué no me hablas? Si yo estoy orando contigo desde hace 2 minutos, ¿por qué no me has respondido, Señor? No me has dado la respuesta que yo quiero. Hermano, las relaciones requieren intimidad, requieren tiempo. Cuando usted conoció a su esposo o a su esposa, le dedicó tiempo para conocerlo, ¿verdad? O un día dijeron, ya, nos vamos a casar. No nos conocemos ni nos habíamos visto, pero nos vamos a casar. Se dedicaron tiempo para conocerse, platicaron, contaron lo que había dentro de sus corazones, crearon una intimidad entre ustedes. Lo mismo pasa con el Señor. ¿Cómo deseamos conocer al Señor si no pasamos tiempo en intimidad con Él? Si no pasamos tiempo profundizando en la lectura de la palabra de Dios. Si no pasamos tiempo, hermanos, llevando a nuestra familia en oración. Y decimos, Señor, ¿por qué mi matrimonio está así? Señor, responde. Señor, ayúdanos. Señor, pero nosotros, ¿qué hemos hecho, hermanos? ¿Dónde ha estado nuestra parte de disciplinar nuestra carne para ir delante del Señor? Nuestros hijos probablemente estén mal y los llevamos con el pastor y le decimos, pastor, ore por ellos. Pastor, ore por mi hijo porque es bien rebelde. Hermano, pero esas cosas las ganamos de rodillas delante del Señor, siendo ejemplos para nuestra familia. Si no hay ejercicio, pues tampoco hay desarrollo de músculos. Hay un hermano en una iglesia que cuenta su testimonio. Él era una persona con obesidad, no sé, grado 2, no sé si exista también el 3, pero era una persona muy, muy, muy obesa. Pesaba creo que como unos 140 kilos, 120. Bueno, pero él se veía muy gordito. La situación es que cuando él da su testimonio es una persona muy delgada, yo creo como tal vez Luis, pero delgado. Y entonces le pregunta el pastor, ¿y cómo lograste bajar de 120 kilos a 60 y no sé, algo que pesa? Y él le dice, bueno, pues obviamente se ejercitó,
comió saludable, pero dice que él tiene una mente de gordo. Si mi mente de gordo que yo alimenté por años me dice, hoy no hagas ejercicio, no, ya llegaste a tu peso, hoy no hagas ejercicio, come lo que se te antoje, ya estás en el peso que querías, date permisos. Y entonces él dice, no, yo tengo que disciplinar mi mente de gordo, porque si yo le doy permiso a mi mente de gordo, ¿en qué me voy a convertir? En gordo otra vez. Dice, y yo no quiero. Pues todos nosotros tenemos una mente de pecado. Si nosotros le damos permiso a nuestra mente de gordo, de pecado, ¿en qué nos vamos a convertir, hermanos? En pecadores que tienen ya un estilo de vida de hacer el pecado todo el tiempo. Pero tenemos que disciplinarnos a mente de gordo para no convertirnos en eso. Tenemos que disciplinarnos y leer la palabra de Dios. Usted tenga ganas o no tenga ganas, porque el Espíritu Santo no está atado a que usted quiera o no quiera. Él bendice. Él nos habla a través de la palabra de Dios. Usted la lea con la mayor alegría o llorando, porque el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él no tiene limitantes. Así es que usted vaya, lea la palabra de Dios, ore, refrene su mente de gordo. Para crecer en la fe, enfócate. Enfócate en Jesús. Dice Hebreos 12, 2 y 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si queremos crecer en la fe, necesitamos poner nuestra mirada en Jesús. Cuando usted, ¿han ido al optometrista? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos ido alguna vez. Cuando estamos en el optometrista, nos ponen en una maquinita que va como metiendo diferentes lentes con graduaciones diferentes, ¿verdad? Y entonces nos ponen una y me dicen, ¿cómo ves con esta? No, pues más o menos. ¿Y con esta? No, pues peor que antes. ¿Y con esta? Con esta sí veo bien. O a veces como que no sé qué le van haciendo, pero primero se ve borrosa y la van acomodando hasta que de lo borroso podemos ver con claridad. ¿Le ha pasado? Exactamente así es enfocar nuestra vista en Jesús. Cuando nosotros estamos viendo hacia cualquier lado, probablemente las circunstancias de nuestra vida se vea todo borroso. No podamos ver con claridad hacia dónde vamos. No podemos ver con claridad cuál es la salida al problema que tenemos enfrente. No podemos ver con claridad qué hacer para que el Señor nos ayude a resolver alguna situación en nuestra familia, en el trabajo. Pero cuando nosotros enfocamos nuestra mirada en Jesús, entonces todo se vuelve claro. No significa que desaparezca, significa que al poner nuestra mirada en Jesús, todo se ve claro. Dice la palabra de Dios aquí en Hebreos, dice que Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y a mí me encanta porque dice la palabra de Dios que Jesús enfocó su mirada en el gozo del resultado de lo que él estaba haciendo. Es decir, Jesús enfocó su mirada en la reconciliación que íbamos a tener con el Padre a través de la cruz. Jesús enfocó su mirada en la comunión constante que íbamos a poder tener ahora con Él. Jesús enfocó su mirada en pasar la eternidad, que nosotros pudiéramos pasar la eternidad con Él. No significa que desapareció lo que estaba pasando, porque dice aquí que menospreció el oprobio. O sea, la vergüenza, el dolor, la aflicción de sentirse abandonado por el Padre. Pero puso su mirada en el resultado de lo que iba a traer lo que estaba haciendo. Entonces, hermanos, nosotros para crecer en la fe debemos enfocarnos. Hermanas, ¿qué tal duelen las contracciones? Muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Hombres, pueden buscar a qué se compara una contracción en el cuerpo de ustedes, hombres. Una contracción es algo bien doloroso. Pero cuando nace el bebé, mi mamá me decía, cuando el bebé nazca se te va a olvidar el dolor de la contracción.
Mis 2 hijos tuvieron que nacer por cesáreas de urgencia, pero sí tuve que pasar por contracciones. Y uno dice, ¡ay! No sabe si ama más al esposo porque van a tener un bebé o no lo quiere cerca. Pero las contracciones son un dolor bien fuerte. Pero sí o no, hermanas, cuando ustedes ven al bebé, el dolor pasa a un segundo término. No significa que desaparezca el dolor, significa que su mirada está enfocada en ese bebé que por mucho tiempo esperaron. Y el dolor pasa a un segundo término. Lo mismo pasa cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús. Las circunstancias, los problemas seguirán, pero ya no nos agobiarán. No estaremos como presos ante toda esta, bola de problemas que tenemos alrededor, sino que podremos mirar a Jesús y podremos ver una salida de los problemas que estamos teniendo. Amén. Dice la palabra de Dios que tengamos como ejemplo a Jesús, que menospreció todo lo que estaba pasando alrededor por amor a nosotros. Dice, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Y aquí este escritor de Hebreos nos dice, ahí está Jesús como ejemplo, míralo a Él. Cuando las circunstancias de tu vida te estén haciendo flaquear, cuando las circunstancias de tu vida te estén haciendo llenarte de temor, cuando las circunstancias de tu vida te tengan, amedrentado por el miedo, por el dolor, por la angustia, mira a Jesús. Ocupa el ejemplo de Jesús cuando en la cruz Él menospreció todo lo que estaba viviendo para enfocarse en los resultados de la cruz. La palabra de Dios dice que en este mundo vamos a tener aflicciones. Y hermanos, no compartamos un evangelio de la tranquilidad. Es decir, que una vez aceptando a Jesús los problemas se van a acabar. Porque todos los que estamos aquí sabemos que aceptando a Jesús los problemas no terminan. Sin embargo, sí podemos compartir un evangelio de paz en el que el Señor Jesús inunda de calma aún en la peor de las tormentas. Aquí nosotros en la Ciudad de México, en Azcapotzalco, donde vivimos, pues estamos un poco cómodos con el evangelio. No nos persiguen actualmente por compartir la palabra de Dios. Nos podemos reunir libremente sin que tengamos, militares afuera listos para disparar contra nosotros por habernos reunido para alabar a nuestro Dios. Pero ¿y si eso cambiara, hermano? ¿Cuántos de nosotros seguiríamos reuniéndonos a pesar de saber que nuestra vida o la de nuestra familia corre riesgo? ¿Cuántos de nosotros seguiríamos hablándole a las personas de Jesús aun cuando nuestra vida o de nuestra familia estuviera en riesgo? Yo sé que actualmente lo que nosotros sufrimos probablemente sean burlas, si predicamos el evangelio, o que de pronto nos señalen, o que nos pongan apodos, o que cuando vamos pasando pues canten algún himno que ni se saben, pero bueno, ahí es lo que nos acontece actualmente por ser hijos de Dios. Por supuesto, un hijo de Dios que muestra que es hijo de Dios, porque si nos hemos camuflado con el mundo y ya no se nota la diferencia entre una persona que Jesús no vive en su corazón y entre nosotros, pues ni nos va a pasar nada. Probablemente hasta seamos los líderes de los grupos. Pero cuando Jesús se nota que vive en nuestras vidas, tenemos rechazo de las personas, tenemos burlas, pero realmente nuestra vida no está en riesgo. Pero, ¿y si eso cambia? Si por hacernos enemigos de las ideologías de este mundo, nuestra vida pudiera correr riesgos, ¿lo seguiríamos haciendo? Jesús entregó su vida, porque mira, hermano, aceptar a Jesús es gratuito, la salvación es gratuita, pero seguirlo cuesta toda la vida. Nosotros no tuvimos que pagar absolutamente nada para pasar de muerte a vida, porque eso lo hizo Jesús. A Él le tocó la paga por eso. Pero a nosotros nos toca el pago por vivir una vida que le agrade a Dios. Y todos los días tenemos que pagar eso, hermanos, porque la salvación es gratuita, pero vivir la vida cristiana cuesta toda la vida. Actualmente, yo les decía que tal vez ahorita nuestras vidas no corran riesgo, pero cada vez se nos está acotando más las posibilidades de ser cristianos libremente. Tenemos ahora una ley que impide las terapias de conversión.
Y estas terapias dice que si usted le dice a una persona que es homosexual, transexual, pansexual y todas estas derivaciones de situaciones de las ideologías de género, si usted le reconviene y esta persona no está de acuerdo con lo que usted le dijo, pues mete una demanda y puede ser que hasta la cárcel se pueda llegar. Cada vez nos están acotando el terreno y la palabra de Dios nos los advirtió. No es algo que nosotros no sepamos. Probablemente como hemos vivido con tanta tranquilidad, hemos olvidado que nuestra fe nos puede hacer, que por nuestra fe podemos llegar hasta morir. Y probablemente lo hemos olvidado, pero la iglesia primitiva, que fue cuando la iglesia tuvo un auge, un boom, que creció impresionantemente, todos ellos eran perseguidos y sabían que seguir a Jesús significaba que podían perder la vida. Y aún así ellos estaban dispuestos a hacerlo. No nos debilitemos en la fe, hermanos. Tomemos como ejemplo a Jesús, como los hermanos que viven en China, en Corea, que predican la palabra de Dios en la Ventana 1040, aquí en nuestro país, en Oaxaca y Chiapas, que son personas que a los misioneros los matan, queman sus casas, pero ellos están dispuestos porque tienen su mirada enfocada en Jesús. Porque ellos, como los predicadores, como los apóstoles, antes de Jesús estaban dispuestos a entregar su vida con tal de compartir el mensaje que Dios les daba. Estos hermanos nuestros también están dispuestos a entregar su vida. ¿Y usted y yo? Enfocarnos en Jesús, poner nuestra mirada en Jesús, no es venir los domingos a la iglesia nada más. Se trata de lo que haces los otros 6 días cuando nadie te ve. Porque aquí en la iglesia todos somos santos. Aquí en la iglesia todos decimos, hermano, bienvenido, hermano, que Dios le bendiga, hermano, ay, estoy orando por usted. Y en muchas ocasiones es real, pero aquí en este ambiente protegido, todos nos portamos bien. Todos servimos, todos sonreímos, todos tenemos el dominio propio bien controlado, bueno, bien ejercitado, el amor bien ejercitado. Pero cuando salimos, ¿qué pasa los otros 6 días de la semana? Enfocarnos en Jesús es vivir de lunes a domingo y de domingo a lunes agradando a nuestro Dios, buscando en familia a nuestro Dios. Hermano, papás, los que tienen que compartirle el evangelio a sus hijos son ustedes, no los maestros de la escuela dominical. Si en la escuela dominical les comparten el evangelio, qué bueno. Si su hijo ahí aceptó a Jesús, qué bueno. Pero los responsables somos nosotros. Lo que hacemos durante los otros 6 días determina qué tan enfocados estamos en Jesús. Buscamos usualmente enfocarnos en cosas que se van a quedar en esta tierra. Y tal vez yo hablo como experiencia de mamá. Buscamos que nuestros hijos tengan la mejor educación, lo mejor de lo mejor que nosotros podamos darles. Pero son cosas que se van a quedar en esta tierra. Busquemos, enfoquémonos en que nuestros hijos conozcan la palabra de Dios. Yo no le estoy diciendo que no le dé buena educación a sus hijos. Por supuesto, en nuestra medida hay que hacerlo, pero que ese no sea lo primordial en nuestra vida como padres, que no trabajemos con afán por eso, sino porque nuestros hijos conozcan de Jesús, porque nuestros hijos sean salvos, hermanos, porque nuestros hijos vivan una vida que agrade a Dios. Y eso se hace los otros 6 días de la semana. Por supuesto que trayéndolos también a la iglesia, que convivan con personas que creen lo mismo que ellos, pero eso se hace los otros 6 días de la semana. Enfoquémonos en Jesús, hermanos. Hay una historia de unos hermanos coreanos que probablemente ya la han escuchado. Y a mí esta historia siempre cuando yo la escuché, me hizo decir, Betsabe, ¿y si no fuera Corea? ¿Y si fuera México? Porque a estos hermanos coreanos en Corea del Norte, ustedes saben que está prohibido predicar el evangelio. Y estos hermanos se reunían en las alcantarillas para poder, pues, vivir compartiendo su fe. Pero de pronto el gobierno decidió que iban a repavimentar las calles y entonces al pasar una apisonadora, que son estas máquinas gigantes que tienen un rodillo, quebró una de las alcantarillas donde estaban los hermanos coreanos. Y entonces se dieron cuenta que ellos estaban
pues hablando la palabra de Dios. Los sacaron de inmediato y los llevaron al centro de la ciudad. Y allí en el centro de la ciudad les dijeron que necesitaban negar su fe en Jesús o que iban a matar a sus hijos. Y yo tengo 2 hijos pequeños. Y cuando escuché esta historia fue cuando les digo que causó algo estrepitoso en mi corazón. Porque estos hermanos le dieron un beso a sus hijos y les dijeron: nos vemos pronto. Y mataron a todos los niños por los papás que estaban predicando el evangelio y compartiendo el evangelio. Y como pues el ejército se dio cuenta que ellos no estaban negando su fe, aunque habían matado a sus hijos, los acomodaron a todos en el piso y con la pisonadora los mataron. Y yo me los imagino, hermanos, cantando. Y una a una sus voces se fueron apagando mientras iban muriendo. ¿Qué pasaría si esa historia no fuera Corea del Norte? Si fuera Azcapotzalco, si fuera México. ¿Cuántos de nosotros, al tener nuestra mirada enfocada en Jesús, besaríamos a nuestros hijos y les diríamos: te veo pronto? Hermanos, hemos vivido un evangelio tranquilo, pero ¿y si eso cambia? Nuestra mirada tiene que estar enfocada en Jesús, no importa las circunstancias que pasen. Y mire, yo se lo digo a usted con cierta incertidumbre en el corazón, hermano, porque yo soy mamá y por supuesto que no me gustaría ver a mis hijos que los van a matar. Pero, hermanos, debemos estar incluso preparados para eso. Debemos amar más a nuestro Salvador, que como dice aquí Hebreos, Él puso su mirada en lo que iba a traer como consecuencia a la cruz para nosotros, que en todo lo que estaba pasando. Y enseñémosle a nuestra familia el evangelio que estamos predicando. Lo que tú lees entre semana, lo que vivimos todos los días, puede llevarte a que tengas que entregar tu vida por Jesús. Tal vez no, pero probablemente sí. Y decirles: no importa, en ese momento el Señor va a estar contigo. El Señor va a pasar contigo todas esas pruebas, todos esos momentos difíciles. El Señor va a estar contigo porque Él lo prometió. Iglesia, necesitamos enfocar nuestra mirada en Jesús. No nos enfoquemos en lo que pasa en esta tierra. No vamos a crecer en la fe si nuestros ojos están puestos solamente en el trabajo, en las escuelas, en, no sé, el dinero, en tener mejores posesiones. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, quien por amor a nosotros sufrió todo con tal de que nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Para crecer en la fe, iglesia, necesitamos aligerarnos del pecado, rechazar el pecado. Necesitamos disciplinarnos. Vence a tu carne, vence tu mente de gordo. Para crecer en la fe, necesitamos enfocarnos en Jesús. Los héroes de la fe de Hebreos 11 conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Iglesia, usted y yo ya tenemos eso prometido, que es Jesús. Todo lo que ellos estuvieron dispuestos a dar su vida, nosotros ya lo tenemos. Para nosotros es una realidad. Y esta gran nube de testigos de la que nos habla Hebreos 11, de testimonio, nos enseña que para crecer en la fe, nosotros necesitamos poner nuestra mirada en Jesús. Y que si así lo hacemos, algún momento escucharemos: bien hecho, buen siervo y fiel. Entra al gozo de tu Señor. Hermano, que Dios le bendiga.